Son las 8 o las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. Pues ya tenemos plan para la Navidad. Las comidas y cenas de 24, 25, 31 y 1 se podrán hacer de hasta 10 personas como máximo, con los niños incluidos. El toque de queda de Nochebuena y Nochevieja se retrasa hasta la 1:30, no más. Y ojo a esto, desde el 23 de diciembre hasta el Día de Reyes no se podrá viajar entre comunidades salvo para reunirse con la familia, para entendernos. Se prohíbe el turismo navideño y los viajes a segundas residencias. ¿Cómo se puede acreditar que viajamos para estar con la familia y no por ocio? Mariola Lourido, buenas tardes, ¿han dicho algo? Buenas tardes, Pepa. Se van a controlar los desplazamientos, pero no tenemos muy claro cómo. Ha dicho el ministro Illa que habrá los controles pertinentes, pero ni Sanidad ni las comunidades autónomas han decidido, por ejemplo, justificantes para demostrar que se va a la casa familiar y no se va de turismo. La responsabilidad es de la ciudadanía. Los acuerdos están para cumplirse y, por tanto, apelamos a la responsabilidad largamente acreditada por parte de la ciudadanía española y, naturalmente, si se requiere algún tipo de documentación que acredite que se cumple este acuerdo, pues se deberá de proporcionar, pero no hemos acordado ningún modelo de justificante específico para este caso. Prohibido pues los viajes entre comunidades y solo se permitirán para reencontrarse y visitar a la familia, con comidas y cenas, como dices, de 10 personas, como máximo, niños incluidos. El toque de queda se retrasa a la 1:30 de la madrugada en Nochebuena y Nochevieja. Son las medidas que acaba de pactar el Gobierno central con las comunidades autónomas, pero no con todas. Madrid y Cataluña no las han apoyado, pero tendrán que cumplirlas, Mariola. Sí, es un acuerdo de obligado cumplimiento para todas, porque el actual estado de alarma otorga al Gobierno el papel de coordinador de este tipo de medidas. Tampoco es necesario que se publiquen en el BOE, como ha llegado a pedir Madrid. Y también es de obligado cumplimiento para los ciudadanos, como hemos escuchado, aunque el mensaje es doble. Se puede viajar, pero mejor no hacerlo. En Navidades nos quedamos en casa. En Navidades evitamos todos los movimientos que sean prescindibles y nos quedamos en casa a celebrar estas fiestas con los nuestros. Y una cuestión también importante, Pepa, sobre las estaciones de esquí. No hay decisión todavía, pero el ministro ha dicho que con el acuerdo de hoy queda claro que no se puede ir a esquiar entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, porque no se puede viajar, no se puede uno desplazar, a no ser que sea para ver a nuestros familiares o allegados. Hoy el número, gracias Mariola, hoy el número de muertos por COVID ha caído, son 273 desde ayer y el número de nuevos contagios 9.300. Y a esta hora el Congreso está viviendo los últimos coletazos del debate presupuestario antes de que mañana la Cámara apruebe definitivamente las cuentas para el año que viene. El vicepresidente Iglesias acaba de hacer esta defensa que van a escuchar de la mayoría forjada sin Ciudadanos. Que está llamada a ser una mayoría no ya de unos presupuestos, sino de dirección de Estado, que haga avanzar a nuestra patria en una dirección progresista y que va a mantener a la derecha fuera del gobierno durante muchos años. Siento decirles, señorías de la derecha, que van a tener gobierno socialcomunista para rato. Gobierno que ha llegado ya a un acuerdo concreto para prohibir los desahucios durante el estado de alarma, salvo en aquellos casos que se pueda ofrecer una vivienda alternativa. Javier Carrera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, no serán automáticos y con este pacto se amplían las condiciones de vulnerabilidad más allá de las derivadas de la pandemia. Serán los servicios sociales los encargados de conceder esa condición y los tribunales tendrán que solicitar el informe si el vulnerable lo pide. Comunidades y ayuntamientos tendrán que ofrecer esa alternativa habitacional. En el caso de viviendas de grandes tenedores, el juez dejará en suspenso la ejecución durante 3 meses hasta que se encuentre esa alternativa y todo mientras dure el estado de alarma. Y sí, somos conscientes de que llevamos muchas horas celebrando el EGM, las notas de la radio, pero es que este es un EGM diferente, en un año muy especial, muy complicado. Y el resultado nos llena de alegría y también de responsabilidad, Aimar.
Sí, la cadena SER ha juntado en torno a la radio durante esta pandemia a 4.353.000 oyentes cada día, 240.000 más que en la ola anterior del EGM. Desde Ángels por la mañana y durante toda la programación, la SER crece y se hace más líder. Hoy por hoy se acerca a los 3 millones de oyentes, aumenta su audiencia en 148.000. Hora 14 afianza su liderazgo con 637.000 seguidores, 81.000 más que en el anterior EGM. Líder es también La Ventana, que suma 37.000 oyentes nuevos. A Vivir, que son 2 días, bate su propio récord. Lo escuchan 2.200.000 personas los sábados y 2.142.000 los domingos. El Larguero es el líder del deporte nocturno con 766.000 oyentes y Carrusel Deportivo encabeza el deporte del fin de semana con un promedio de 1.691.000 oyentes. Y aquí, cada noche, en Hora 25, nos reunimos 1.074.000 oyentes, que es una subida sustancial, es un incremento de 74.000 personas. Muchas gracias. Seguimos trabajando. Noche de agradecimientos y de Hora 25 por ser más a partir de las 9, porque a y media empieza Carrusel. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, tenemos fútbol de segunda división en juego. En la segunda mitad, Cartagena 1, Español 0, Leganés 1, Rayo Vallecano 0 y Logroñés 0, Ponferradina 1. Y luego a las 9, Champions. Sevilla-Chelsea, De Jong y Ocampo son suplentes en el equipo de Lopetegui, que si gana será primero de grupo. Y en Budapest, Ferencváros-Barça, Braithwaite, Dembélé y Griezmann serán la delantera de hoy en el equipo de Koeman. Y el tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Gran parte del día será soleado en el conjunto del país, algunos chubascos en Canarias cada vez más débiles, pero será durante la tarde cuando en Galicia la lluvia ganará protagonismo con intensidad y entre la tarde y la noche se extenderá a todo el Cantábrico, de momento con nieve en las montañas y temperaturas que mañana invitarán a abrigarse más a primeras horas, heladas en prácticamente todo el interior peninsular. Las máximas serán un poco más altas, pero aún así sensación de frío la mayor parte de la jornada. Así comienza Hora 25. Ya no limpio de otro modo. Laika Bosch, su potencia aspira todo. Laika Bosch. Aspiradora Unlimited para limpiar sin cables y sin límites. Compra Laika Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch. No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 € al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraoficial.es. Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready? ¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la Fundae, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es. En la cadena SER, Hora 25. We cannot allow the risk of seeing Christmas or New Year's celebrations becoming super spreading events. No nos podemos permitir que Navidad y el fin de año se conviertan en eventos de superpropagación. Esto lo ha advertido hoy la Comisaria Europea de Salud y precisamente para evitar que estas fiestas sean eventos de superpropagación se han pactado esta tarde medidas concretas entre el gobierno y las comunidades autónomas. Comidas y cenas de 10 como mucho, niños incluidos, ojo, a poder ser de 2 núcleos de convivencia como mucho. Toque de queda en los días clave hasta la 1:30. A la 1:30 todos en casa. Y la medida que más controversia está generando. Del 23 de diciembre al 6 de enero no se puede mover los ciudadanos de una comunidad autónoma a otra comunidad autónoma, excepto en los casos tasados ya en el decreto de estado de alarma y excepto casos de ir a visitar o pasar a celebrar un día de fiesta navideña con el familiar. Le han preguntado, claro, al ministro Salvador Illa una y otra vez cómo se va a poder probar que vas a juntarte con tu padre para pasar la Nochebuena y que no te estás yendo a tu segunda residencia en Cullera. ¿Cómo se va a controlar que haya un cumplimiento efectivo de las limitaciones a movimiento en lo relativo a esta excepción? ¿Cómo se va a controlar esto? Por ejemplo, en una estación de tren te pueden pedir acreditación, algún tipo de acreditación por la que vas a visitar a tu madre o es que se va a confiar en la responsabilidad ciudadana en ese sentido. Si hará falta algún tipo de justificante
Bueno, como nos ha contado Mariola, lo más que ha llegado a concretar ella ha sido que justificantes en principio no, y que se van a instalar los controles que podamos y que consideremos pertinentes. Eso es lo que ha dicho el ministro literal. El resumen de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en estas Navidades lo tienen desgranadito, muy claro, manual de instrucciones en cadenaser.com. A pesar de que estas medidas son, pues eso, instrucciones, no recomendaciones, sino instrucciones de cumplimiento obligatorio, a pesar de que todas las comunidades las tienen que aplicar, la Comunidad de Madrid recupera su perfil outsider y está diciendo ya que no se siente vinculada por lo que se ha pactado esta tarde. ¿Eso en qué se traduce? Que Ayuso no se sienta vinculada. ¿Lo va a cumplir o no lo va a cumplir? Javier Bañuelos, buenas tardes. Buenas tardes. De momento sí, Aimar. Está por ver si se aventuran a abrir otro frente judicial, como hizo ya en el pasado con el estado de alarma. Madrid de momento acata, pero se revela. Primero, se queja de haberse enterado por la prensa de esa propuesta del Ministerio. Y segundo, Madrid ha pedido que conste en acta su desacuerdo con ese cierre perimetral, porque entienden que en el caso de Madrid el impacto por restringir la movilidad va a ser mínimo, teniendo en cuenta la tendencia a la baja que esperan en Madrid para las próximas semanas. Madrid tampoco apoya, Aimar, que se deje fuera el Día de Reyes para reuniones de familias durante ese día tan señalado. Antes de las Navidades viene el puente de diciembre. A tener en cuenta el dato que ha dado hoy la directora general de Salud Pública de Cantabria, que es sobre Cantabria, pero que vale la pena para toda España. Cuando hay un día libre, cuando hay un puente, se comporta el puente como un evento megadiseminador. Aumenta mucho el nivel de infectados y ese impacto dura varias semanas. Analizando los puentes que hubo durante el mes pasado, observamos que el número de personas en riesgo de contagio se incrementó en un 222% durante ese puente. En los festivos en los puentes se incrementa el riesgo de contagio un 222%. Sobre la vacuna, se están moviendo muchas cosas en las últimas horas. Rusia ha anunciado esta tarde que la semana que viene empezará a vacunar a su población con la Sputnik 5, que es la vacuna rusa. Esto lo ha anunciado el gobierno de Putin justo después de que Reino Unido confirmara hoy que también la semana que viene va a empezar a vacunar con la de Pfizer. Los reguladores británicos se han adelantado mucho a la Agencia Europea del Medicamento, que sigue pidiendo varias semanas, para poder dar luz verde definitiva y segura a las vacunas de Pfizer y de Moderna. Griselda Pastor, ¿este acelerón que estamos viendo de Reino Unido y de Rusia mete presión a Bruselas o el calendario garantista se mantiene en Europa? Bueno, el calendario inicial se mantiene, pero es evidente que la Unión está bajo presión, y valga como ejemplo solo este mensaje que hoy se intercambiaba en las instituciones: no al nacionalismo vacunal, de vacunación. ¿Qué os parece? Los liberales del Parlamento Europeo han querido con esta afirmación, sumarse a los mensajes de defensa de la estrategia europea que resumía así la comisaria de Salud, Kyriakides. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar que la vacuna llegue lo antes posible y con la mayor seguridad posible. La comisaria no pone fecha, habla de primeros de enero, difundiendo, eso sí, un criterio quizás para compensar esta espera, y es que la estrategia europea, Aimar, es que las farmacéuticas tengan el mismo número de dosis para todos los estados que así las han reclamado. Griselda, gracias. Hasta ahora. Consecuencia económica de esta crisis, España es el país de Europa en el que más ha aumentado la desigualdad entre quienes menos dinero ganan y quienes más dinero ingresan. Si hasta ahora el 10% de los españoles que más gana se embolsaba de media 21 veces el sueldo del 10% que menos gana, ahora, con la pandemia, esa diferencia se ha disparado. El 10% de los españoles con sueldos más altos cobra cada mes 36 veces lo que recibe el 10% de los españoles con sueldos más bajos. Es el país, España, en el que esta diferencia es más escandalosa, según los datos que ha publicado hoy la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y por qué? Pues no porque los ricos ganen mucho aquí en España, que también, sino porque la COVID se ha cebado en España específicamente con ese 10% que menos gana, que son los empleos más precarios. Lo dice la OIT. Y sobre empleo, hoy hemos conocido los datos del paro, con algunas cosas llamativas. Por ejemplo, el paro sube, 25.000 personas han perdido su trabajo, pero al mismo tiempo aumenta mucho la cantidad de españoles activos en el mercado de trabajo. Ya hay 19 millones de cotizantes por primera vez desde que empezó la pandemia. Rafa Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes. Esto, Rafa, en principio parece contradictorio. ¿Cómo se explica que pasen las dos cosas? Más paro, pero al mismo tiempo más cotizantes. Pues más que por razones de fondo es porque son dos formas de medir distintas. Una, el paro es un registro, uno puede apuntarse o no, mientras que la seguridad
Social recoge inmediatamente las altas y las bajas y porque además miden en momentos diferentes del tiempo. El paro es el último día de mes y la Seguridad Social hace una media mensual. En los años con más turbulencias como este, pues esos contrastes se dan más a menudo. Por ejemplo, esta misma situación se dio también en julio y en septiembre, pero vamos, al final los datos acaban armonizándose, la tendencia acaba siendo la misma. Rafa, aunque estemos por encima de los 19 millones de cotizantes, todavía los datos son mucho peores que antes de la pandemia. Sí, hay que recordar que en el primer impacto de la pandemia, o sea, entre finales de marzo y abril, se perdieron casi 950.000 empleos y con los 7 meses consecutivos que llevábamos desde entonces de aumento de afiliados, incluido 31.600 cotizantes ocupados más, se han recuperado 578.000, o sea que quedan más de 300.000 puestos de trabajo todavía para recuperar, para estar como en febrero. En paro, pues algo parecido. Hay hoy 600.000 parados más que en febrero. En total, 3.851.000. Y ojo con los ERTEs, porque repuntan por primera vez en esta crisis. Hay más gente en ERTE que el mes pasado. Sí, de hecho, ahora que el Ministerio ha dado por fin los datos armonizados recogiendo el impacto del cambio en la regulación de los ERTE que entró en vigor el 1 de octubre, bueno, hoy sabemos que desde finales de agosto el número de personas en ERTE ha estado pues entre 700.000 y 760.000. No ha conseguido bajar de ese nivel en 3 meses. Esto es consecuencia en buena medida de los cierres y limitaciones impuestos con la segunda ola. Como se constata al apreciar que en ese total de 700 y pico mil trabajadores en ERTE, cada vez tienen más peso los de los sectores de hostelería. Son el 45% del total. La parte positiva, bueno, que aumenten los trabajadores en ERTE es que si no existiese ese mecanismo, esos trabajadores irían casi con total seguridad al desempleo. Rafa, gracias.